Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, comunidad de Rompeviento? Pues aquí de nuevo cuenta con ustedes, compartiéndoles una semana más de una reflexión. Ahora, pues estos días se ha estado hablando mucho de el asesinato del aniversario, del 8º aniversario del multihomicidio y multifeminicidio de la colonia Narvarte. De este caso, pues un caso fuerte, un caso muy difícil para quienes vivimos en esta ciudad, ocurrido un 31 de julio justo en el año 2015, cuando 5 personas fueron asesinadas en este departamento de la colonia Narvarte, en la calle Luz Aviñón. Se ha hablado mucho del caso, se ha estado mencionando de nuevo cuenta en el marco del aniversario, decía yo, lo que ocurrió. No solo hace 8 años en ese departamento, sino sobre todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos años en la investigación. Y a mí me parece importante colocar algunos puntos justo que quería compartir con todas y con todos ustedes, de cómo ha sido este proceso de la investigación, de cómo ha sido pues, el desarrollo, la actuación de las autoridades, tanto de la anterior Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como de la actual Fiscalía, entre comillas, Fiscalía Autónoma de la Ciudad de México. En un breve recuento, pues podría compartirles que hace 8 años se inició esta investigación, justo derivado de estos hechos lamentables. Una de las principales líneas de investigación, desde luego, que dirigía las indagatorias hacia el estado de Veracruz, porque recordemos que tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera eran pues activistas. Él era además fotoreportero, fotoperiodista, pero ambos eran activistas, defensores de derechos humanos en el estado de Veracruz y que salieron de esa entidad pues por amenazas que habían recibido por parte de autoridades y de policías, sobre todo, que los habían estado hostigando y amenazando. Se trasladan a la Ciudad de México en una suerte de refugio en la Ciudad de México. Recordemos, y aquí hago un paréntesis, hasta ese momento la Ciudad de México se había mantenido como un refugio, como una burbuja de protección para las personas defensoras de derechos humanos y para los periodistas que venían huyendo literalmente de la violencia que ocurría en otras partes del país y que se venían a refugiar a esta Ciudad de México. Cierro este gran paréntesis. Ellos vinieron, ella y él vinieron a refugiarse en la Ciudad de México, hacían otras actividades, ya no estaban de lleno en el activismo, justo pues porque habían huido a partir de las amenazas que habían recibido en el estado de Veracruz. Cuando encuentran sus cuerpos junto con el de 3 víctimas más asesinadas en ese mismo departamento, pues la principal línea de investigación desde luego que se dirigió hacia el tema de Veracruz. 8 años después, esa línea de Veracruz no se ha logrado cerrar, no se ha logrado profundizar tampoco. Se han hecho, sí, muchas indagatorias, muchas investigaciones, pero no se ha logrado dar, digamos, con información que nos permita desenmarañar estas profundas redes de complicidad y de corrupción que se mueven en este caso de la colonia Narvarte. ¿Y por qué digo que hay profundas redes de complicidad y de corrupción? Bueno, pues porque precisamente a 8 años de haber ocurrido esos hechos, hay 3 personas detenidas, sentenciadas ya por esos crímenes, digamos por la autoría material, pero no hay ninguna persona ni ninguna línea de investigación seria desarrollada ni por la anterior Procuraduría ni por la actual Fiscalía que nos lleve a identificar o a conocer cuáles fueron los motivos de ese crimen. No tenemos un móvil, no tenemos una razón lógica, no tenemos una motivación tampoco, y la narrativa que ha sostenido la Fiscalía, la hoy Fiscalía de la Ciudad de México, es que pues 3 sujetos llegaron a ese domicilio, conocían a una de las víctimas y las asesinaron, sin razón aparente, sin motivo alguno y sin motivación. Lamentablemente, a lo largo de todos estos años, la familia y los representantes, en este caso nosotros representamos a 2 de las víctimas, hemos tenido que acompañar el proceso desde investigaciones paralelas, es decir, con investigaciones propias, con personal de investigación privado, acompañado y asesorado en diferentes momentos por diferentes especialistas. Se ha logrado identificar y se ha logrado determinar que el día de los hechos, cuando menos, hubo la participación de un vehículo más, a los que la Fiscalía ya ha identificado previamente, y cuando menos hubo la participación de entre 5 y 6 personas más, adicional a las 3 personas que ya se encuentran sentenciadas. Es decir, se trató de un operativo organizado en el que participaron cuando menos 2 vehículos y un promedio de 7 u 8 personas
coordinadas, organizadas para cometer ese crimen. La Fiscalía se ha negado a investigar esta otra información que se le ha aportado, se mantiene en su misma narrativa, se mantiene en señalar que fueron 3 personas, estos 3 sujetos sentenciados, sin ninguna razón y sin ningún motivo, quienes asesinaron a las 5 víctimas en el caso de la colonia Narvarte. Lamentable la posición que ha asumido esta Fiscalía, teniendo la posibilidad no solo de ampliar la indagatoria, de ampliar la investigación, sino realmente de conocer pues cuáles fueron las motivaciones que llevaron a que se cometiera este crimen, quién lo ordenó, quién lo planeó, quiénes más participaron en la planeación de este crimen. Y las víctimas han señalado en diferentes momentos que no están casadas solamente con la línea de investigación política, digamos, que relaciona al estado de Veracruz. Se tiene que investigar si hubo, por ejemplo, involucramiento de una red de trata de personas que se había identificado, tenía conexión o tenía relación con cuando menos 2 de las víctimas, y esa línea de investigación tampoco se ha profundizado. También se comentó en algún momento y se colocó como una de las líneas de investigación la posible participación del cártel de la Ciudad de México, sin decir el nombre sabemos a quién nos referimos, de este cártel que tiene gran control territorial, político y una fuerte presencia en la Ciudad de México, pues también en algún momento se colocó como una de las líneas de investigación y tampoco se ha querido tampoco se ha querido investigar. Lamentable, sí, la posición que ha tenido la Fiscalía de la Ciudad de México, insisto, manteniendo esta narrativa absurda, sin ninguna motivación, sin ningún razonamiento, se asesina a estas 5 personas y sobre todo a negarse a investigar profundamente estas líneas de investigación que señalan o que podrían involucrar a grupos políticos, a grupos de la delincuencia organizada. Y finalmente también, lamentable que la propia Fiscalía se haya negado siquiera a investigar y sancionar a los servidores públicos que durante estos 8 años han impedido y obstaculizado las investigaciones en el caso Narvarte. 8 años más, 8 años, un aniversario más, 8 años se han cumplido de impunidad, de protección, de complicidad, y la pregunta sería: ¿a quién se encubre? ¿A quién se protege? ¿Por qué la Fiscalía sigue sin resolver el caso? ¿A quién se está protegiendo?